Hola amigos de Catacumbas TV, esta emisora que yo quiero explicar el motivo por el cual decidimos ponerle este nombre, es porque así como los cristianos en los inicios del cristianismo se refugiaban en catacumbas para combatir a los romanos que los perseguían y proscribían su forma de pensar, sus creencias, y donde tuvimos la idea de convertir esta televisora en ese un lugar donde arranca de nuevo. Pues ya no, ya corta, corta. Cuando arrancamos, ahí lo deja ya. ¿Ya? No, yo me distraigo muy fácilmente. Tengo el mismo problema que tú, así que. No, no, corta, corta. Túmbalo, túmbalo del aire. Ah, TDAH. Catacumbas. Claro, además estamos en un sótano. Pásame el link. ¿Por qué no invita a la caverna? Pásame el link. Pues, sí, ¿cómo me lo vas a pedir a mí en vivo? Pues? Es que no tiene mi teléfono. Vamos a convocar. ¿Ah? No, este compadre, en el otro canal, yo estaba entrevistando y me hacía señales. Digo, no me hagas. Me hacía señal al otro. Pero yo me distraigo. Estaba mirando el televisor, o sea, no mirar acá. Yo me distraigo mucho. Desde la caverna. Claro. Desde la caverna de Platón. Ahora cuando empiece la entrevista, fíjate la pantalla lo que dice abajo, donde... ¿Cómo el micrófono? Ya, ¿ahí está bien? Por eso está. ¿Tienes el nombre de él, no? Sí, no lo tengo. No, me presenta, pues yo me presento ya. León Ríos. ¿Su número? 945. He traído un apunte. ¿Puedo sacarlo mi apunte y dejarlo aquí? Claro, Mi nota. Hola amigos de Catacumbas TV. Catacumbas TV es una emisora que ha nacido para emular lo que fue la lucha de los cristianos por defender sus propias creencias, su ideología, su fe, y que tuvieron que combatir a los romanos desde las catacumbas de Roma, ¿no? Es donde la resistencia y la lucha por defender convicciones comenzó. Pues en este lugar, la lucha por las convicciones democráticas, de prosperidad, de desarrollo, y que combaten directamente a la corrupción, es la que nos anima, la que nos motiva para seguir adelante y para tratar de traer ante ustedes a los mejores invitados que puedan aclarar ciertas dudas que tiene la población y sobre todo plantearle soluciones a la dramática situación que vive el Perú, ¿no? Diagnósticos tenemos muchos, todo el mundo cree que sabe lo que hay que hacer en el Perú, pero lo que hay que hacer es presentar soluciones serias, sólidas y que realmente finalmente resuelvan la problemática nuestra. @puntodequiere.com es su programa que llega con la conducción de Humberto Pérez y en esta oportunidad nuevamente vamos a poner el dedo en la llaga con respecto a la irresponsabilidad con la que están manejando el tema de la política exterior en Colombia, ¿no? Este señor Petro, que es un verdadero telemeque de la política, un hombre que por casualidad no era conocido entre sus compañeros subversivos en Colombia como el Cacas. Ese era el apelativo que él tenía en su época de guerrillero. Y bueno, desgraciadamente Colombia, como dicen, tuvo un mal momento al elegirlo. Gracias a Dios, el próximo año hay elecciones y al parecer va a haber una parte muy importante de lo que es la teoría pendular, ¿no? Debemos volver hacia la derecha en Colombia y volver por la senda de la prosperidad y el éxito. Dicho esto, voy a empezar esta entrevista. Tengo como invitado al señor Wilber León Ríos, que es un experto en temas de desarrollo, de apalancamiento de recursos. Y no quiero olvidarme de mencionar a Editorial El Verbo, ¿no? Que es parte de lo que es Editorial Eurohispana y que nos proporciona estos libros a través de los cuales estamos fomentando
nuestra política de vuelta al libro. Queremos que los niños de hoy tengan la misma oportunidad que tuvimos los niños de antes, ¿no? Mostrándoles este hermoso libro de cuentos, ¿no? Que permita que el padre vuelva a la casa en la noche y les pueda contar a sus niños cuentos antes de dormir. Algo maravilloso que nos tocó vivir a mi generación y que desgraciadamente se ha perdido a manos del internet, a manos de los teléfonos celulares y las tablets. También hay un extraordinario atlas del cuerpo humano que es para generar apoyo con los jóvenes que están en edad escolar secundaria. Y finalmente este importante manual de introducción a la inteligencia artificial que va a permitir ingresar a este nuevo mundo tecnológico que se viene con todo. Y finalmente tenemos este extraordinario diccionario enciclopédico en el cual están los 5 años de educación secundaria, así como todo lo que es cultura general para reforzar el conocimiento y la cultura, valga la redundancia, que deben tener los jóvenes cuando tienen que salir a la vida a buscarse el pan, como todos nosotros. Y yo agradezco a Editorial del Verbo por su apoyo y bueno, vamos a empezar la entrevista con nuestro amigo Wilber León Ríos, quien radica casi permanentemente en México, pero que ha estado acá en el Perú de visita y nos va a contar en qué consiste su trabajo. Siempre bueno, mirando la cara, por favor. Sí. Bueno, realmente estoy aquí, he venido por temas de trabajo y también familiares, y últimamente pues estoy metiéndome más o menos, planteando lo que es la política peruana, poniéndome al día, como quien dice. Y vemos que en este país pues hay muchas falencias, muchos vacíos. Es importante hablar sobre seguridad de Estado, porque este país está haciendo aguas por todos lados. Y hay que hablar mucho sobre seguridad de Estado, seguridad de nación, ¿no? Últimamente, como han mencionado, el tema de las fronteras del norte, creo que el Estado boliviano digo, el Estado de Colombia, ya está incursionando, inaugurando banderas por allí, pero la población peruana es la que está retirando las banderas. Es muy preocupante ese tema porque... Bueno, lo que pasa es que desgraciadamente estos políticos irresponsables, yo tengo clarísimo, yo soy un liberal convicto y confeso y no tengo ningún problema en confesarlo siempre abiertamente, y me tocó vivir 12 años en Venezuela, así que esa historia a mí nadie me la va a contar, esa historia la tengo yo de primera mano. Ellos no quieren el bienestar de América Latina, ¿no? Ellos lo que quieren es destruir las sociedades para quedarse pequeñas cúpulas en el poder, como ha pasado en Venezuela, en Cuba, donde los líderes viven pues a cuerpo rey y los pueblos viven hambrientos de todo, ¿eh? Hambrientos de desarrollarse, hambrientos de alimentación y en una situación calamitosa, ¿no? Eso ya a mí me queda absolutamente claro, posiblemente hasta el día que me muera voy a tener esa convicción de que esta gente no quiere la prosperidad. Por eso es que están buscando que promover una discordia entre dos países que han vivido en paz por más de 100 años y donde desgraciadamente la irresponsabilidad de estos gobernantes hacen pase cosas como la que está pasando, ¿no? Ser tan irresponsable con las expresiones que tuvo Petro, ¿no? Gracias a Dios, del lado peruano hemos respondido con bastante serenidad, inclusive cuando se tuvo que retirar la bandera colombiana, ¿no? Se hizo con mucho respeto, y eso creo que ha sido muy importante, ¿no? ¿Qué opinas tú respecto a esto que está pasando en América Latina? Yo no sé cuál sea tu sesgo ideológico, pero... Bueno, vamos a ver. El mundo, los grandes problemas de la humanidad, digamos, de fronteras y tal, voy a acusar prácticamente a Inglaterra y a los países imperialistas, pues porque los problemas que tenemos de frontera se han sido ocasionados en las épocas victorianas muchas veces. Todos los conflictos bélicos desde atrás, inclusive con los acuerdos de Sykes-Picot, también dibujaron el mapa de África y todas las fronteras de África tienen problemas. Y en las épocas victorianas también las empresas de ultramar tenían muchos intereses en América Latina y han dibujado prácticamente, han estado involucrados en conflictos bélicos en Latinoamérica. Sin ir muy lejos, por ejemplo, la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, la BP, Británica Petroleum, tuvo que ver muchísimo en ella. Entonces, hoy en día tenemos problemas también porque yo creo que en Sudamérica deberíamos tener como asignatura ciencia de la política, porque los países no saben gobernar sus países, o sea, los ciudadanos, la gente que está preparándose no conoce la historia tampoco, y hay que conocer bien la historia. Los problemas de Latinoamérica no vienen de hoy, sino vienen arrastrándose desde atrás, y no nos hemos emancipado, inclusive yo creo, en temas de política. Normalmente,
Cuando dijo Aníbal Barca en los tiempos de Roma, el mayor enemigo de un Estado es el Senado. Creo muchas veces que hacerse con el Senado te haces con el país entero. Y en este país, por ejemplo, todos los recursos naturales y sobre todo estratégicos no nos corresponden a los peruanos, no nos corresponden. ¿Pero por qué? Porque muchas veces los grandes mercados tienen sus intereses. Por ejemplo, el litio, el uranio, no nos va a pertenecer. Inclusive en el norte han descubierto reservas de petróleo y gas, me parece, en Tumbes. Pero sería iluso pensar que el peruano pueda gestionar eso. No, no estamos preparados. De hecho... Pero mira, qué interesante que has tocado ese tema, es muy interesante, y esto, como te dije al comienzo de la entrevista, es una conversación entre dos patas. Sí. Estamos conversando sobre situaciones que se dan en la vida cotidiana, no es una entrevista de yo te pregunto, tú me respondes, no, es una conversación, un diálogo que tenemos. Sucede, por ejemplo, que en Estados Unidos, dado que su marco jurídico permite, el que es dueño de la superficie es dueño del subsuelo y todos los recursos que contiene. Entonces en Estados Unidos la cosa fue muy simple. Cuando se enteraron, con México fue diferente, y ahí vamos a hablar también sobre el tema de cómo se hizo Estados Unidos de todos esos territorios mexicanos. En el caso de la propiedad del subsuelo, quien sabía que lo que era el petróleo venía y decía, oye, Wilber, tú eres dueño de 5.000 millones de dólares en recursos hidroenergéticos, ¿qué te parece si te doy 2.000 y te vas? Y entonces, ¿qué hacían los gringos? Los gringos decían, ¿dónde firmo? Sí, sí. Porque era una forma de salir de la situación que era muy difícil en esos tiempos y transferir y cambiar la vida. En el caso del Perú podría ser algo similar si es que el marco jurídico lo permitiera, ¿no? Por ejemplo, decirle, solo para redondear la idea, las Bambas, 17.000 millones de dólares en reservas probadas de oro. ¿Okay? Yo les digo a la comunidad, señores, eso vale 17.000 millones de dólares. A ustedes, los que están ahí. Yo se los doy y váyanse. O nos volvemos socios. Ustedes aportan esos 17.000 millones y yo traigo otros 17.000 millones más, pongo equipo, mi conocimiento y el capital que se requiere. Esa es la forma civilizada que creo que el Perú podría prosperar, ¿no? Y no que los recursos estén en manos del Estado, donde intereses de políticos corruptos finalmente negocian el futuro del país. Yo creo que en el futuro no lo vamos a ver de repente, puede llegar a ese momento, a ese estado, porque últimamente estamos viviendo como la época de la conquista del oeste. Hoy en día hay traficantes de terreno, puedes hacer un denuncio de terrenos enormes, que están vacíos y te haces así. En Estados Unidos, esta época que era la conquista del oeste, ha corrido mucha bala, muchísima bala. De hecho, teníamos unas épocas del Fort West, y en Estados Unidos el más fuerte que tiene las armas se han hecho con terrenos brutales. Eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Así que no hablemos mucho de que por qué el mundo está en medio de tanta violencia. Cuando el mundo ha vivido, más bien ha habido pocas épocas de paz. La mayor cantidad de tiempo ha sido violencia. Pero, no obstante, pienso de otra manera porque, a ver, vamos a ver. Si tenemos costa, sierra y selva, se supone que todos los peruanos son también dueños del Amazonas. Somos dueños de las es una mentira, pues. Efectivamente. Pero porque no existe un gobierno, un Estado que gestione. No tenemos buenos gestores. Ni va a existir, mi estimado amigo, porque desgraciadamente los peores son los que van al Estado. En todo caso, pienso que el desconocimiento, la ignorancia sale carísimo a este país. Entonces, para transformar y cambiar este país hay que invertir en capital humano, y eso es lo suyo. De hecho, inversión en capital humano es muy bueno porque vamos a romper todas las barreras, inclusive hasta el racismo, nuestras pobrezas, se combate con todo. Y la inversión en capital humano tiene que ser mucho más sólida. Yo te doy la razón en ese sentido, ¿por qué? Porque te voy a decir una cosa que es muy real. Puedes parecer discriminatorio, racista, pero yo hace 20 años pasaba por la Universidad de Lima, yo no veía un solo cholito. Ahora paso por la Universidad de Lima y no veo un solo blanquito. O sea, la vida ha cambiado, el Perú ha evolucionado. Las clases menos aprovechadas, menos desfavorecidas, han evolucionado. Esos hombres y mujeres que se han matado trabajando muchas veces sin saber leer y escribir para que sus hijos tengan estudios, inclusive en el extranjero, han hecho que el Perú sea hoy otro Perú. Hemos avanzado, ¿no? Pero vamos muy lentos vamos. Yo estuve en los países escandinavos, hay 5 países escandinavos y tienen el sistema social más alto del mundo, empezando por Dinamarca o inclusive empezando por Dinamarca mismo. Los problemas educativos de estos países son bastante elevados. Entonces, el gobierno lo que ha
entendido es que la inversión en capital humano es el mejor de los posibles. De hecho, el modelo finlandés se ha exportado a otros países y da Pero resultados. tengo una pregunta. ¿Tú conoces cuál es la historia de los países escandinavos? Hombre, La historia era de violencia. efectivamente, Eran los pueblos más bárbaros que más existían. bárbaro, Pero te voy a contar que muchas veces el progreso, la prosperidad de un país, su civilización, es un arma que puede jugar en contra. Y te voy a explicar por qué. Porque de haber sido pueblos temidos, ya, hasta por los ingleses que eran tan bárbaros, claro. hoy en día los musulmanes hacen en Escandinavia lo que les da la gana. Sí. Entonces, Sí, es sí, su sí. excesivo avance No, el tema... o la falta de poner muros No, para no, que no, 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 haya esa no, migración entonces, tan invasiva. los países tienen procesos de cambios. El estado del bienestar, digamos, los inmigrantes se aprovechan de ese sistema social que aún tienen, ¿no? Se aprovechan. No está mal el sistema, simplemente que hay que acomodarse de acuerdo a la realidad de los ¿Se aprovecha o los muchísimo. escandinavos permiten que ellos se aprovechen? Mira, a ver. Un momentito, sí, en sí, Rusia tú puedes sí, hacer lo que quieras, menos poner una mezquita, por ejemplo. Efectivamente. Porque Entonces, el la pregunta es la Estado siguiente: regula. ¿la gente se aprovecha o tú permites que se aprovechen de ti? Mira, Europa está cambiando sus políticas de inmigración constantemente. Con España, yo estoy mucho tiempo en España, Francia, van cambiando constantemente. Y la misma población, o sea, las políticas ya no son fallidas, simplemente deben haber programas porque Europa no debería haber sacudido el avispero africano. Es cómplice Pero estamos hablando de controla de haber sacudido. Yo tengo una frase que uso siempre, ¿no? Ya. Si no quieres que te piquen las avispas, no golpees el avispero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pero estás hablando de cosas que ¿te estás refiriendo a las cruzadas? Hace varios siglos. No, te estoy comentando, por ejemplo, Francia tiene todavía colonias. O sea, en países africanos se mueve la moneda se habla francesa, francés, el franco. Y se aprovechan. De hecho, hay países como... ¿Pero culpa de quién es eso? ¿Culpa de los franceses o culpa de los propios africanos que no han sido capaces de superar esa etapa del primitivismo? No, les presionan. Como, en Perú, las embajadas de Estados Unidos... Te vuelvo a repetir, yo voy a ser abogado del diablo. ¿Les presionan o se dejan presionar? Ahora, por ejemplo, en el Puedo Perú, parecer antipático, ¿eh? En el Perú, las embajadas saben que intervienen muchísimo en nuestras políticas. Todo el mundo lo sabe. La embajada americana se mueve un montón. La cubana también. El gallo No, Zamora hace lo que quiere aquí en Te el hablo Perú. porque protegen a sus sectores económicos, a sus grandes mercados, te presionan. Norteamérica toda la vida, el consenso de Washington inclusive fue para ese tema. Entonces tenemos que... No sé, yo creo más bien, te vuelvo a repetir y para ser insistente en esto, yo creo que no es un tema de que te presionen. El problema es que te dejas presionar, pues. Te presionan muchísimo. Te dejas presionar. O yo te puedo dejar que tú ganes, perfecto, gana, disfruta, ¿no? Pero un momentito. O sea, hasta aquí nomás. Es como la mujer a la cual tú conoces por primera vez y tú no vas a pretender irte a la cama con ella de frente o aprovecharte y dejarla botada. O sea, hay un tema de que cada uno tiene que tener la capacidad de decir, bueno, hasta aquí nomás. Con mucha diplomacia, ¿no? No sé si han escuchado hablar, pero sobre las guerras cognitivas, Leon Hestinger, 1954, acuña esos conceptos. La ONU, la OTAN reconoce haber invertido miles de millones de dólares en guerras cognitivas contra el comunismo. Eso es otro tema de política, pero no les gustaba ese modelo. Entonces se ha ido contra ellos. Pero no obstante, hoy por ejemplo, China, desde el 2001 que entra en la OMS, es un país tremendo. Hay ciudades que nos llevan más de un siglo de adelanto. No, ¿y eso gracias a quién? A que mandaron a todos sus jóvenes a estudiar a Europa y a Estados Unidos. Los gringos, los europeos fueron los que crearon para ellos, monstruo que es China. Ellos lo inventaron. Ellos seguramente, porque ¿dónde se capacitaban los jóvenes chinos? En Estados Unidos y en Europa. Efectivamente. ¿No? Pero, a ver, despertaron un monstruo que estaba dormido ahí. Vamos a ver. En China, para aperturar su mercado, tenían que transformar sus políticas. Y con Deng Xiaoping hicieron un tipo de plan de apertura económica. Entonces, hay unas leyes, en China uno puede invertir, pero tienes que asociarte con una empresa local y transferir los conocimientos. En todo caso, eso es interesante también. Aquí las empresas, por ejemplo, Toquepala y Cojone llevan un siglo casi y no han transferido los conocimientos. Es más, ni siquiera procesamos el cobre y somos el primero o segundo país de exportación de cobre. Y no filtra las clases bajas. Tacna y Toquepala siguen en el medievo, o sea, perdón, Moquegua y Tacna siguen en el medievo, no hay obras públicas. Pero pregúntale a los trabajadores de Toquepala y de pregúntale si ellos quieren, por ejemplo, que se estatice la empresa y nadie quiere. Nadie quiere. Porque el modelo que trajeron los gringos, nos guste o no nos guste,
Yo he sido gerente de Surmevan en Ah, Marcona, ya, donde estaba la Marcona Mining Company, sí. que luego le heredó el sistema a Hierro Perú, ¿no? Pero Toquepala y Cuajone no solo son de estos trabajadores, Toquepala y Cuajone son de todos los peruanos. Y esa economía, la de Patás, por ejemplo, 4.000 millones que mueve Patás, ese dinero, esa riqueza son de todos los peruanos. Lo que pasa es que hay que entenderlo de esa manera. El Amazonas es de todos los peruanos, tiene que preocupar todo lo que sucede en el Amazonas. Pero que eso Si cambie algo depende de quizá, nosotros. porque no ¿Sabes por qué sabemos, depende de nosotros? Porque, ¿por qué los gringos, los judíos, los israelíes, los europeos han prosperado? Porque ellos han investigado, a ver, vamos a ver, han invertido en investigación, han ido desarrollando industria. efectivamente. Nosotros hacemos lo más práctico, sacamos el oro en piedra y se lo vendemos a una procesadora. Y ya con lo que ganamos nos sentimos satisfechos. No tenemos buenos políticos, no piensan en país, en un Estado, ni siquiera saben qué es lo que es una seguridad, ¿no?, de Estado. No, los políticos son una basura en No. este país, ¿no? De hecho, se implican las garantías como las garantías de la estabilidad política también. Aquí no hay estabilidad política ni social, o sea, no garantizan nada. En general, la población tiene que llegar a un estado de bienestar, esa es la función de un político. Pero un político aquí son profesores, ingenieros, abogados, pero no entienden lo que es geopolítica estratégica. No saben que hay recursos estratégicos que no se pueden entregar. De hecho, países como Rusia lo utilizan como armas de política y Estados Unidos también. Nosotros entregamos, no sabemos gestionar ni siquiera el uranio y tenemos gas y no sabemos gestionar. El gas del Perú, el gas es mucho más alto que de Chile, que en España, siendo un país que tiene su... Yo tengo una pregunta. ¿Y qué pasa con todos esos profesionales peruanos que trabajan bajo la esfera de estos inversionistas extranjeros Sí. y que han aprendido ya? ¿Por qué no me dijeron aprendido? Han aprendido el negocio. Les gusta el dinero como caramelo, pienso. Claro. O sea, ellos se contentan con su sueldito no de 30, 40 mil soles y no investigan. O sea, somos un país, desgraciadamente, los latinoamericanos somos gente que no nos gusta investigar. Mira, te voy a contar. Vamos por lo más práctico. En Noruega, Suecia, el Estado, por ley, todas las empresas tienen sindicatos y son muy fuertes, no les puedes tocar los sindicatos. El socialismo nace en Francia en las épocas de... La Revolución Francesa es básicamente el comienzo. A mediados, con Charles Fourier, Saint-Simon y Robert Owen en Inglaterra, en la época de Cromwell, nace el socialismo. Pero hasta nuestros tiempos hay procesos de cambio y madurez. De hecho, el socialismo siempre ha solicitado, ha pedido horas de trabajo, prestaciones sociales, seguridad, universidades, colegios. Cada vez tener más y estar dispuesto a dar menos. Es la realidad, ¿no? Pero el Estado lo que tiene que hacer es gestionar los recursos, pero no gestiona e entrega, en el Perú sobre todo. Pero lo peor de todo es que se lo entrega a extranjeros, no los propios peruanos, ¿no? La minería peruana no es un negocio para el país. Siempre salimos perdiendo, devolviendo dinero. Entonces te das cuenta que está mal gestionado. Y el oro, por ejemplo, no tiene impuestos. Una pregunta te hago. Si tus hijos hacen lo que le da la gana en tu casa, ¿de quién es culpa? ¿De ellos o de ti? ¿O tuya? No, pues el padre. El padre tiene Ahí está la respuesta. Claro. La respuesta es que nuestra clase política es la más inmunda que puede haber y la gente realmente capaz no quiere meterse a política. No, pero mira, ahí está más claro ahora mismo, por ejemplo, la presidenta que tenemos ahora mismo. Yo creo, y tengo rumores por allí, me han pasado, que no gestiona el país, no gobierna. No, hombre, no son rumores, es una realidad. Está mirando su telenovela, las uñas, sus arrugas, sus cremas de Dior, de Bioter. Pero no es culpa de quién es eso, es culpa de nosotros, que votamos por esa inmundicia política. No, mentira. Es la CONFIE nos quiere así, ignorantes, revoltosos, inseguros. Las épocas victorianas. Yo te vuelvo a decir. Mira, te voy a contar. Hay una lógica que yo siempre he escuchado. Yo tengo 65 años. Yo he pasado por todas estas etapas. Por ejemplo, la Telefónica de Perú se ha marchado del país riéndose de todos los peruanos. ¿Cuánto deuda han dejado? La Repsol española. ¿Y qué tiene que ver la CONFIEP ahí? No te lo cuento, no, porque nosotros no podemos ni siquiera recaudar de esas o gestionar. ¿Por qué? Porque nos tienen el Poder Judicial, están partidos. Tanto ¿cómo se llama? Delia Espinosa con la otra mujer que estaba en poder, se andan peleando como perro y gato. Está bien. Y no van a trabajar. Pero ¿sabes lo que yo percibo en esta conversación que estamos teniendo? Estamos divididos. Es que tú estás muy imbuido en aquello que yo siempre he condenado, y te lo tengo que decir directamente, porque te dije que esta conversación iba a ser absolutamente franca, y es que siempre estamos echándole la culpa a los demás de lo que nos pasa. No tenemos un buen gobierno, no tenemos buenos ¿Pero quién elige al gobierno? Nosotros. No, ahí está pues. Pero no obstante, las embajadas trabajan muchísimo, hay presión. La gente avanza hasta donde tú le permites que avance. Y las empresas también.
mucho en nuestra incursión en nuestra política. Una pregunta, ¿sacamos beneficios del Comando Sur? Pertenecemos al Comando Sur. Digamos, la incursión del ejército extranjero aquí en el país. El Comando Sur viene a levantar información nuestra. Ya, es lo que viene a hacer. Otra cosa. A ver, no aprovecharse de casi la mayoría pensamos así. Los ascensos de los almirantes de la naval los vigila mucho la embajada norteamericana. No se quiere hablar, pues no lo hablen. Hay que ser transparentes y sinceros. Siempre las han vigilado, los ascensos de los militares y sobre todo la naval. La naval está gestionada siempre, o sea, las 200 millas marítimas. Que dicho sea de paso, es la institución mejor calificada de este país, ¿no? Por favor, ¿quién lo califica? No creo que sea mejor ¿Pero quién lo califica? No, pero calificado me refiero en cuanto a su profesionalismo, a su capacidad. Vamos a ver, la ENAPU la están desmantelando. No tenemos ENAPU no existe. Barcos, claro, barcos de cabotaje no tenemos, ya no tenemos barcos de cabotaje. Lo han rematado todo. O sea, que no están gestionando nada. Yo creo que tú estás bajo la influencia de la CEPAL. Yo percibí que... Yo acabo de llegar. Pero la CEPAL es un organismo... Mira, lo que me han comentado, no sé si será verdad, el sistema de cabotaje del Perú lo tienen empresas chilenas. Todo lo que es sistema de cargas. No sé si han... ¿Qué es lo que quisieras tú, por ejemplo? Que fueran peruanos. Vamos a ver. En temas de seguridad de Estado-Nación, yo digo muchas veces, hay que vigilar mucho a los países vecinos. En este caso, Chile, hemos tenido antecedentes. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Más de 400 empresas incursionaron en Perú en sectores estratégicos. Es peligroso, nos va a pasar factura sí o sí. Entonces, por eso observamos escenarios como... Pero ¿por qué invierten los chilenos en Saga? ¿Por qué invierten en energía eléctrica? ¿Por qué invierten? Porque los peruanos no invierten. O sea, cada espacio que nosotros dejamos abierto, alguien lo va a llenar. ¿Y quiénes son los más interesados? Evidentemente, en los países que son nuestros países vecinos. La doctrina Diego Portales, antes de la guerra, ya decía, hasta Cusco. Esos indios en el futuro van a trabajar para nosotros y tienen un programa de geopolítica. Ahí estudió el señor Billinghurst, que era presidente, y otros políticos más, pero desde esas épocas. Y no sé si recuerdo bien así, pero de una manera dura, esos indios en el futuro van a tener que trabajar para nosotros y tenemos que incursionar en sectores estratégicos. El Océano Pacífico tenemos que dominarlo, si no tenemos tendencia a desaparecer y volver a una capitanía. Van a hacer su política que jamás entre Perú y Bolivia se hermane. Porque Chile nace con un programa ya de geopolítica, inclusive de expansionista. Siempre han sido aliados de Inglaterra, nunca se sienten... ¿Cómo crees tú que hace Israel, por ejemplo, para sobrevivir en ese avispero? Penetrando. Israel sabe todo lo que pasa en Irán, con un régimen tan cerrado, sabe todo lo que pasa en las más profundas entrañas de Hamas y de Hezbollah. ¿Por qué? Porque ellos invierten en penetración. Es la única manera de sobrevivir. No te olvides que desde Teherán hasta Tel Aviv hay 7 minutos de distancia para mandar un misil nuclear. Si Israel no está preparado desde antes, en 7 minutos no tiene capacidad para reaccionar. Mira, el sistema de espionaje y contraespionaje de esos países son potentes. Tienen que serlo, si no mueren. Entonces, ¿qué pasa? El Mossad ha hecho sus papeles. Desde que se crea el sionismo, como si Teodoro Herz, me parece, con Golda Meir, toda esta gente. No, Herz. El sí, fundador del sionismo. Sí, pero hay cuatro, los fundadores, los fuertes. Y siempre Simón Weisenthal, varios de ellos. Sí, siempre han decidido y han pensado como segunda opción, digamos, la Patagonia, tanto de Argentina como Se Chile. les ofreció. Sí, y ojo, se les ofreció en algún momento. Chile, ¿sabes que está reclamando? Creo que ya los tiene, no lo sé, no tengo información de ello. 1.400.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia. Y Argentina también reclama sobre la posición reclamada de Chile. Bueno, pero ese problema es de ellos. No nos ocupemos de eso porque es un problema de ellos. Pero eso es geopolítica. Tenemos que observarlo porque nos afecta a los sudamericanos. Pero primero resolvamos nuestros propios problemas. Y después nos preocuparemos por los problemas de los demás. Ahora, nosotros teníamos una entrevista para hablar sobre el tema de desarrollo. Entonces hemos enterado al terreno geopolítico, un poco de historia, y cada quien está dando lo mejor de sí, creo yo, de su particular punto de vista. Yo tengo más de 30 años y no he visto desarrollo en nuestro país. Tenemos retraso en infraestructuras, trenes, carreteras. En infraestructura eso es absolutamente claro, ¿no? No, pero también no hay avances en educación. Los informes de PISA dicen que somos el peor de los niveles en educación. Las universidades cuestan dinero, es un negocio. Que no es malo. Hombre, porque no las grandes universidades del mundo son privadas. No es malo, pero hay 2 matrículas, los precios son muy altos, nadie los regula, no pagan impuestos. Ahí hay otro error de origen, mi estimado amigo Wilber, porque yo creo que el problema
es que las universidades y los colegios sean caros. El problema es que el nivel de ingreso de los peruanos es muy bajo. Si tuviéramos un nivel de ingreso como el de Japón, Estados Unidos, podríamos pagar universidades caras y colegios caros. O sea, el tema, ahí hay un enfoque, a veces creo un poco equivocado, cuando todo el mundo, no, hay que bajar los precios. No, señor. Si tú bajas los precios, aquí estás matando al productor. La papa, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo soy administrador del mercado mayorista. La papa cuesta $1 en el mercado mayorista. Si tú le quitas la desestiva, o sea, la descarga en el mercado, le quitas el flete, le quitas la estiva en la chacra, le quitas el costo de los pesticidas, fungicidas, el deshierbado, ¿no? Todo, ¿cuánto le queda al agricultor? El tema no es bajar los precios. Un melocotón te cuesta $10 en Japón. Un melocotón. Un melón, una sandía te cuesta $40. ¿Quiénes ganan ahí? Evidentemente los intermediarios. Pero si nosotros tuviéramos, y el exportador peruano que tiene la capacidad de exportar el producto de calidad, como las uvas, las mandarinas, tenemos una serie de productos, ¿no? Pero en nuestro país partimos de la necesidad de bajar los precios. ¿Por qué queremos bajar los precios? Porque nosotros somos deprimidos, somos muy bajos, muy pobres. Entonces lo que tenemos que hacer es subir los ingresos y eso solamente se consigue a través de la competencia. Japón en sus comienzos fue un país donde nadie quería comprar carritos japoneses, ¿no? Porque un técnico que ensamblaba carritos de Japón ganaba pues $1000 mensuales. Hoy un técnico vale 5000, 7000, 10000 y lo mismo está pasando en China. El círculo es hacia arriba, China no es hacia abajo, ¿no? Están incrementando los salarios. Porque compiten por los mismos trabajadores. Sí, pero en el Perú no podemos subir los salarios porque el Estado no recauda. Está perdonando. Olvídate del Estado. No, pero porque el Estado no puede asignar variables de orden económico, es el mercado, ¿no? Yo tengo interés en un producto, yo tengo interés en nuestro amigo Andrés Mata, que está acá en el set que te ha traído, porque yo sé que es un buen colocador del faro delantero derecho de un auto, ¿ok? Es el mejor, alineadito, limpio, bien preparado. Entonces yo voy a pagar lo que sea por ese trabajador, igual que por las demás partes del vehículo. Pero yo tengo que pagar lo más que pueda. Entonces, eso es lo que genera que los sueldos vayan para arriba, no al revés, ¿no? Acá lo que es lo que busca, ¿quién me cobra más barato? Ahí se lo contrata. Mira, vamos a ver, en Europa, tanto en España, Francia, los países, los estados invierten en capital humano. Hoy en día en Madrid se llama CEPE, una institución que da más de 3000 cursos. Siempre estamos en constante preparación, ¿vale? Inclusive para los que están en activo trabajo, los trabajadores, tanto donde se... Pero ¿y esas becas quién se las lleva? Probablemente los amigos o miembros del Partido Socialista Obrero Español. Lo que me quiero referir... Como acá en INABEC, que las becas se las llevan los... No, pero siempre están preparando y es bastante interesante coger esos modelos porque la gente es competitiva, es emprendedora y en China están ocurriendo los mismos modelos que en Europa y están avanzando a pasos agigantados los chinos. Entonces, cuando yo vengo aquí, por ejemplo, las cajas de ahorro del Perú es un modelo al alemán y se crean con unos fines sociales también, pero aquí son bancos, actúan, trabajan como bancos, no son bancos, son instituciones. Las cajas de ahorro de Tacna, por ejemplo, ya lo están quebrando, esas cajas de ahorro son del pueblo, no son de una entidad privada, pero sin embargo cuando tienen que entregar cuentas a fin de año, se lo reparten el dinero y nadie dice nada. No, pero eso de que y no hay programas sociales. En Madrid, las cajas de ahorro de Madrid, de Barcelona, Cataluña, te digo, de España y de Francia, Alemania, tienen programas sociales. Dentro de ellos son programas de educación, ayuda a las pymes, créditos blandos. Aquí no hay crédito blando, no hay ayuda a las pymes. Yo creo que tenemos un sesgo tan contrapuesto. Entonces, estamos en la antípoda de lo que es el pensamiento económico, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que lo único que puede mejorar las tasas de interés en un país como el Perú es que en lugar de que hubieran 7 bancos, hubiera 200. Competirían entre ellos por las mejores tasas, el mejor servicio. Igual que la telefónica. La telefónica, por ejemplo, si tuviéramos 20 o 30 operadoras de telefonía, podríamos competir y los precios bajarían y el servicio sería mejor. Pero si solamente hay un puñado, lo que hay son oligopolios. En Europa tenemos la Comisión Europea y los países como Estados Unidos, pero Europa vigila el comportamiento de los grandes mercados. Telefónica fue sancionada, no sé, por 2000 millones por un tema y advierte el monopolio, porque las empresas aéreas, ellos también pactan precios. Las compañías pactan precios. Aquí a las compañías aéreas no te quepa duda que pactan los precios, son muy altos. Es que hay muy pocas. Hay muy pocas, pero debería el Estado gestionar que, mira, fíjate, desde Madrid hasta Bristol, que yo voy mucho a Inglaterra, Bristol, el aeropuerto de Gales, le vale $18, euros, hasta 20, fácil lo encuentras, un fin de semana.
¿Y a cuánto te vale a Berlín? ¿Por qué competencia, pues? Porque el Estado vigila que no pacten ellos, porque también pactan. ¿Cómo puedes vigilar eso? Porque hay organismos que encargados solamente para vigilar esto. Inclusive para vender un producto X pasan una certificación. Los chinos llegaron con 3.000 contenedores de sandalias X. Entonces no pueden venderlo porque digo, no. Pasan una certificación, unos análisis y tal, y le dijeron no, porque esas sandalias, la goma era cancerígena, no sé qué, y no entra al mercado europeo. ¿Qué ha hecho el chino con sus contenedores de sandalias? ¿Dónde crees que los tiró? América Latina. Las traían a Sudamérica. Aquí no hay medios, no hay organismos de control. Bueno, en realidad, como te digo, tenemos un sesgo totalmente opuesto porque evidentemente yo creo que son las fuerzas del mercado las que determinan, ¿no? Finalmente es el consumidor el que determina qué compra y a cuánto lo compra, ¿no? A ver, vamos a ver. En China el Estado todavía regula y Europa así creció regulando y todavía tiene margen maniobrabilidad de vigilar a los. Pero te digo una cosa, Europa es prácticamente un continente fallido porque se juntaron todos en la Comunidad Económica Europea para tumbar a Estados Unidos y no pudieron. No pudieron, ni todos juntos. No, mira, te voy a contar. Zbigniew Brzezinski es un diseñador de la Unión Europea. Zbigniew Brzezinski, hay un libro que se llama El malestar, no, El tablero mundial, donde habla de la urgencia de crecer con la OTAN, si se quiere, hasta Rusia. Y entonces el enemigo era Rusia. No había el pacto de Varsovia, todos los pactos, los convenios, no les interesa, rompen todos los acuerdos. Perdona. Entonces. Ya pásale tu teléfono ahí a Andrés para que cuando vuelva a sonar lo tire por la ventana. No, voy a dejarlo en modo avión, perdona. Amigos, estamos en una conversación muy sabrosa porque a mí no me gustan las cosas fáciles. Yo no soy de la persona que nunca me han gustado las mujeres fáciles, tampoco me gustan las conversaciones fáciles. Pero mira, es en las difíciles donde se conoce el grado de profundidad y conocimiento que cada uno tiene, ¿no es verdad? Fíjate, te voy a contar una cosa. Alemania siempre ha sido socialista, siempre, socialdemócrata. Merkel, Schroeder, Helmut Kohl, todos han sido socialistas demócratas. Pero sin embargo, la carreta económica de Europa siempre ha sido vigilada por Norteamérica y hay presiones brutales, siempre. De hecho, ya le advirtieron a la señora Merkel, socialista demócrata, gobernó 16 años y nadie le ha dicho nada. Imagínate que yo soy socialdemócrata en el Perú. ¿Crees que no me van a tirar de las orejas todos los partidos? A ver, lo que pasa es que tú puedes ser todo lo socialdemócrata que... O sea, tú puedes decir que eres de Marte. Puede ser cualquier cosa, claro. Lo que te ocurra. Yo vine en una nave especial de Marte, pero la realidad, lo que tú haces en la vida, lo que realmente determina qué cosa eres, ¿no? Claro. Entonces, el comportamiento económico de Alemania era buena, era creciente. Entonces, siempre ha sido intervenido. Ya le dijeron que no negocie con Rusia. La Gazprom y la Lukoil, que abastecen casi toda Europa, no era posible. Los norteamericanos querían vender su gas, su petróleo, porque tienen demasiado por el tema del fracking. Y hay que venderle y le van a subir el precio. Entonces, si Estados Unidos ya presiona a Alemania, a la Unión Europea, eso todos lo sabemos, ¿cómo no va a presionar a Sudamérica? Intervienen nuestras políticas directamente. Ellos fueron los que ya reconocen. Es que tienes que reconocer una cosa que es muy importante, pues, ¿no? Estados Unidos les salvó el trasero a los europeos, ¿no es verdad? Eso fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. No es mentira que los rusos, que por allí los rusos. Habían intereses. De hecho, en el Congreso de Estados Unidos estaban divididos. Había un grupo que quería apoyar a los nazis, porque en el futuro hablaremos con un solo bloque. Nunca intervinieron, dejaron que ellos se desgasten. De hecho, Churchill le reclamaba, oye, estamos en guerra, por favor, entra. Lo que hacía eran negocios. Norteamérica endeudó a toda Europa y sobre todo a Inglaterra para relevarle la hegemonía. Pero entonces hubieras preferido tú de repente que Estados Unidos no interviniera. No. Vamos Había que darle armas, Claro, efectivamente. De hecho, los alemanes le atacaron varias veces a los norteamericanos. ¿Cómo es, no? Todos son entrenadores después del partido, ¿no? O sea, si los europeos no se hubieran basado o sustentado en los Estados Unidos, hubieran simplemente sido dominados. Mira, hay una operación que se llama operación, ¿cómo se llama? Delfín, manada de lobos. En esa operación, los nazis tenían submarinos pequeños y a los convoy que venían de Canadá, Estados Unidos, si venía un convoy con 50 barcos, solo llegaban 20 a los justos o 15 barcos. Y les atacaban directamente y Estados Unidos no atacaba a Alemania. ¿Por qué? Porque eran negocios, eran dinero, era venta de armas hasta que se endeudaran. De hecho, Inglaterra tenía una deuda brutal que le cedió sectores estratégicos en el mundo.
mundo. Mira hasta dónde nos hemos ido, ¿no? Sí, sí, porque es Hasta todo dónde nos hemos ido. geopolítica, porque intervienen nuestras políticas de América Latina, están intervenidas todas. Bueno, pero ¿y qué hacemos? No tenemos emancipación. No, pero por dime, tanto, ¿qué hacemos? Porque no podemos o decidir sea, de nuestros yo recursos. de esos diagnósticos como No podemos ser... y ese tipo de discursos yo los he escuchado muchísimas veces, pero nadie me dice cómo hacemos para acabar con esa dependencia. ¿Por qué el Congreso no puede elaborar una ley para que las mineras, inclusive privadas, industrialicen los minerales? No, hay una ley que interviene que no podemos desarrollar. Respóndemelo tú. Hay interés. Respóndemelo tú. Porque no se puede, porque están intervenidas. Desgraciadamente la vida es tal y como es, ¿no? Y hay mucha gente que se pregunta por qué el mundo está en medio de esta violencia tan extrema que vivimos, pero el mundo ha vivido siempre en violencia. Más bien son pequeñísimos espacios de tiempo en los cuales el mundo vive en paz. Lo que pasa es que hoy día revienta una bomba que penetra 500 metros sobre la superficie de Irán y te enteras en línea. Antes, después de 2 años, 3 años, te enterabas de lo que pasaba, ¿no? Mira, hoy en día tenemos información de diferentes partes, como TikTok, Facebook y muchas fuentes, ¿no? De hecho, la comunicación mundial no podemos informar, siempre han sido filtradas. De las grandes agencias siempre dominan. Ahora es imposible ya. Es imposible. Ahora es ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, Cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más.